Bueno, ¿qué condiciones existían en Cuba para que Batista diera el golpe? Bueno, eso es tela de mucho cortar. Lo primero, no creo que hayan sido problemas económicos, porque el país estaba en su mejor época. Y Batista había gobernado en su último periodo muy bien, y era la época del bon azucarero. Recuerda que era la Segunda Guerra Mundial. Y tan bien iba la economía que ya para los años 50 el sector de la construcción había desplazado al sector agrícola cañero, que era el motor económico de la economía desde los días de la colonia. Hay opiniones encontradas con relación a este tema. Primero, se cree que fue una revancha política, porque tienes que recordar que él y Grau venían en guerra desde la revolución del 33. El golpe, el golpe militar del 4 de septiembre del 33 derrocó al gobierno del presidente del Senado, que era el presidente interino, Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, que era hijo de Carlos Manuel de Céspedes y una hermana de Manuel de Quesada, que fue tiempo después presidente de la República en armas, que sustituyó a Carlos Manuel de Céspedes. Entonces, en esos días que Batista da el golpe en el año 33, entre otras personas, dieron el golpe primero porque estaban descontentos por el pago que tenía la soldadesca. Entonces obligaron a hacer una nueva constitución, porque la que tenía el país era la de 1901 y tenía, entre otras cosas, la enmienda Pla, y Batista era enemigo de esa basura. Batista era enemigo de esa basura. Entonces, él gobernó del 40 al 44, después que se hizo la constitución y la constituyente del 40, y también el llamado Pacto del Guajay. Y trataron de gobernar con bastante apego a la legalidad democrática. Pero en el año 44 él pierde las elecciones contra Grau, su grande rival político, que era rival ya desde los días de la revolución del 4 de septiembre del 33, cuando él y un grupo más de militares, después del golpe, derrocaron al gobierno de los 100 días y también a la pentarquía, que es el gobierno que componían Grau, Federico Grau, eh, Porfirio Franca, eh, Sergio Carbó, Domingo Portela, José María Irizarry y Grau San Martín. Esa era la llamada pentarquía que había en Cuba. Entonces, esa pugna política venía desde ahí. Entonces, cuando Grau lo derrota en el 44, él intenta sabotear a Grau, sobre todo en la economía. Pero Grau se queja con los americanos y el secretario de Estado norteamericano habla con él y le dice que tiene que salir de Cuba. Entonces él se exilia en el año 45 en Estados Unidos, generalmente en su finca de Daytona Beach, en su playa, que está ahí en la Florida, en Daytona Beach. En esos días se divorcia de su primera esposa, Elisa Godine, y se casa con Marta Fernández, y tiene 2 hijos con ella en Estados Unidos. Y ahí está todo el periodo de Grau y todo el periodo de Priu, de los gobiernos auténticos. Entonces ya para el año 49 le dan un puesto en el Senado en ausencia, pero sigue moviendo los hilos del poder, sobre todo en los estamentos militares y en los sindicatos, porque él tenía gran poder en los sindicatos desde los días en que conspiraron para derrocar el gobierno de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, que fue el famoso golpe del 4 de septiembre, porque la gente vincula
a Batista con el derrocamiento de Machado. Batista no tiene nada que ver con eso. Batista no derrocó a Machado, eso es otra cosa. La caída de Machado es el 12 de agosto del 33. Y el golpe de Batista es el 4 de septiembre del 33, un mes después. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, para el año 52, después que Prío gobernó 4 años, se destapó en la prensa nacional la grande corrupción política cuando aparece la figura de Eddie Chivá. Pero Eddie Chivá en el 51 se da el tiro y se mata. Y eso conmociona a toda la nación. Entonces ya se establecen los candidatos que iban a ir a las elecciones del 52. Entonces viene Ramón Agramonte Pichardo por el Partido Ortodoxo. Un hombre que también venía desde allá del año 33, de la Escuela de la Diplomacia Cubana, pero que era el hombre del Partido Ortodoxo que venía a salvar la patria en la figura de Eddie Chivá, que se había dado el tiro como todo el mundo sabía. Entonces, por el Partido Auténtico, el compañero de fórmula de Priu era Carlos Hevia, un político muy famoso que tenía la nación. Y Batista venía por el Partido Acción Nacional. Pero se hizo una encuesta a 82 días de las elecciones, casi a 3 meses y algo de las elecciones, casi 3 meses de las elecciones, y Batista estaba en el tercer puesto. Y sabiendo ya que no iban a ganar, y que el Partido Ortodoxo iba a ganar las elecciones, entonces, temeroso de quedarse fuera del reparto y del pastel, los hombres que eran soldados en la revolución del 33, que no participaron en el reparto de aquella revolución ni de la riqueza del país, que estaban en las guarniciones militares, pero sin poder, los hijos más malos de Cuba, los Rolando Masferrer, los Ventura Novo, los Pilar García, los Carratalá, los Fanjul, los Merox Sosa, los Sosa Blanco, los Sánchez Mosquera, los Río Chaviano, los Eulogio Cantillo, los Francisco Tabernilla, el que año sería más tarde el jefe del Estado Mayor Conjunto, dan un golpe de Estado con Batista a la cabeza. Se conoce como el madrugonazo del 10 de marzo. Se conoce así en la historia. El madrugonazo del 10 de marzo. No el golpe del 10 de marzo, sino el madrugonazo. El otro día, desde Colombia, el hombre se hace cargo de la situación del país. Y como él había gobernado bien y era el hombre de la Constitución, entonces la gente esperó. ¿Pero qué hizo el hombre? Sustituyó y abolió la Constitución del 40, la que él mismo había promulgado, y legalizó todos los partidos políticos, censuró la prensa por un tiempo, cerró el Congreso de la República y gobernó por decreto ministerial, le subió la paga a la policía de 65 pesos a 100 y a los militares de 90 pesos 150, y se subió también el salario, se hizo un regalito de 24.600 pesos que ganaba a 144.000 pesos, ganando más que el presidente de los Estados Unidos, Truman, que ganaba $100.000. Tienes que recordar que 144.000 pesos eran casi $150.000, porque valía 1.2 centavos. Y ahí empezaron las cosas, y las protestas populares, hasta que en el año 54 hizo una farsa electoral, pero la gente se abstuvo o no fue a votar, y entonces comenzaron las conspiraciones. Tú sabes las conspiraciones. Pero la podredumbre moral de todos ellos fue lo que hizo que apareciera el podrido mayor, ¿tú me entiendes? Eso fue lo que pasó ahí. Pero no fueron problemas económicos, porque el país marchaba muy bien. Claro, había una pobreza enorme, pero se iba cada día acortando la brecha de la pobreza. Sobre todo en los campos había mucha pobreza, pero el país funcionaba bastante bien.
Feliz Navidad para todos y próspero año nuevo de parte mía. ¿Ok? A ustedes y a todos los quiero mucho.